El 14 de octubre del 2009, Lord Christopher Monckton, ex asesor científico de la primera ministra británica Margaret Thatcher, dio una refutación mordaz del concepto de calentamiento global provocado por el hombre en la Universidad de Bethel en St. Paul, Minnesota. Durante su presentación, Lord Monckton se centró en el Tratado Climático de la ONU que se proponía para las conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Copenhague en diciembre. Lord Monckton advirtió: leí ese tratado y lo que dice es esto, que se va a crear un gobierno mundial. La palabra gobierno en realidad aparece como el primero de los 3 propósitos de la nueva entidad. El segundo propósito es la transferencia de riqueza de los países de Occidente a través del tercer mundo. Y el tercer propósito de esta nueva entidad, este gobierno, es su cumplimiento. No cualquier gobierno, fíjate, dijo Monckton. Están a punto de imponer un gobierno mundial comunista en el mundo, advirtió Monckton. En la cumbre de la Tierra Río+20 sobre desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en Río de Janeiro, celebrada en Brasil en junio del 2012, los defensores de los gobiernos mundiales impulsaron planes aún más grandiosos. Lord Monckton, quien encabeza la unidad de políticas del Partido de la Independencia del Reino Unido y es el asesor principal de políticas del Instituto de Ciencia y Políticas Públicas con sede en Washington, D.C., dijo a Alex Newman de The New American. Todavía estaban hablando efectivamente sobre una mecanización para establecer un gobierno global para que puedan cerrar Occidente, cerrar la democracia y poner fin a la libertad en todo el mundo. Hacer este tipo de afirmaciones es simplemente despotricar como un loco. Eso es lo que nos harían creer los sospechosos habituales en Huffington Post, MSNBC y otros órganos de los medios corporativos de la izquierda liberal. Es un negador del cambio climático, un gato de la luna o un loco de la conspiración. Esa es la misma respuesta que nos han dado a cualquiera que se haya atrevido no solamente a criticar las faltas y abusos de las Naciones Unidas, sino a señalar el peligro de unas Naciones Unidas que se está convirtiendo en un gobierno mundial real con verdaderos poderes y poderes de ejecución. Sin embargo, los estadounidenses muy influyentes, así como los líderes extranjeros en la política, los medios de comunicación y el mundo académico, han estado defendiendo de manera abierta indirectamente la transformación del sistema de las Naciones Unidas en un gobierno mundial en toda regla. Es más, han comenzado la implementación real. Ya no es hipotético que las Naciones Unidas y sus instituciones afiliadas usurpen los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales, incluidos los poderes fiscales, policiales y militares. Ya ha comenzado, ya está pasando y está sucediendo con la aprobación, estímulo y financiamiento de los globalistas en nuestro país de propio origen y en Estados Unidos tanto de republicanos como demócratas. Walter Cronkite, el difunto presentador de la CBS y el ícono de transmisión a menudo denominado el hombre más confiable de los Estados Unidos, declaró en 1999. A muchos de nosotros nos parece que si queremos evitar el eventual conflicto mundial catastrófico, debemos fortalecer a las Naciones Unidas como un primer paso hacia un gobierno mundial con un poder legislativo, ejecutivo y judicial, y la policía para hacer cumplir sus leyes internacionales y mantener la paz. Para eso, por supuesto, los estadounidenses tendremos que ceder a algo de nuestra soberanía. Se necesitaría mucho coraje, mucha fe en el nuevo orden. No podemos traspasar esta responsabilidad a la posteridad. La democracia, la civilización misma está en juego. Dentro de los próximos años debemos cambiar la estructura básica de nuestra comunidad global del actual sistema de guerra anárquico a un nuevo sistema gobernado por una federación democrática de las Naciones Unidas. Cronkite hizo esa declaración en un discurso de 1999 ante la Asociación Federalista Mundial, una de las organizaciones más antiguas y destacadas que promueve el gobierno mundial. Strobe Talbot puede no ser tan conocido como Walter Cronkite, pero ejerce una influencia considerable entre las élites políticas. Un ex experto soviético y corresponsal de la revista Time, el desertor de la KGB soviética Sergei Tretiakov afirmó que Talbot era en realidad una fuente de inteligencia extremadamente valiosa para la inteligencia rusa y subsecretario del Estado para el presidente Clinton. Talbot ahora se desempeña como presidente de un think tank muy influyente en Washington, D.C. En un ensayo muy aclamado escribió para Time en 1992, que tituló El nacimiento de la nación global, Talbot declaró: en 1795 el filósofo Immanuel Kant
abogó por una Liga Pacífica de Democracias, pero ha tomado los acontecimientos de nuestro maravilloso y terrible siglo para defender el caso del gobierno mundial. El federalismo ya ha demostrado ser el más exitoso de todos los experimentos políticos y organizaciones como la Asociación Federalista Mundial. Lo han defendido durante décadas como la base del gobierno global. Gideon Rachman, un entusiasta de un solo mundo y un destacado economista del influyente Financial Times, fue autor de un artículo de opinión del Times el 8 de diciembre del 2008 titulado «Y ahora para un gobierno mundial», en el que observó con aprobación: entonces, al parecer, todo está en su lugar. Por primera vez desde que el Homo sapiens comenzó a dibujarse en las paredes de las cuevas, hay un argumento, una oportunidad y un medio para dar pasos serios hacia un gobierno mundial. Rachman estaba emocionado de ver que la crisis financiera mundial presentara una gran oportunidad para que por primera vez en mi vida creo que la formación de algún tipo de gobierno mundial es plausible. Rachman describió el deseo de que él y sus colegas internacionalistas están trabajando arduamente para lograr. Un gobierno mundial involucraría mucho más que la cooperación entre naciones. Sería una entidad con características similares a un Estado, respaldada por un cuerpo de leyes. La Unión Europea ya ha establecido un gobierno continental para 27 países que podría ser un modelo. La Unión Europea tiene un Tribunal Supremo, una moneda, miles de páginas de ley, un gran servicio civil y la capacidad de desplegar una fuerza militar. De manera similar se podrían citar ad infinitum llamamientos fragrantes para empoderar a las Naciones Unidas, pero el hecho es que el empoderamiento ya está en marcha. Gran parte de la superestructura y la infraestructura para el edificio físico de un gobierno mundial ya se ha construido. El organigrama oficial de las Naciones Unidas y el mapa del mundo abajo dan una idea omniosa del leviatán global que ya está en su lugar. Pero un solo indicio: en realidad subestima en gran medida la magnitud de la expansión organizativa de la ONU en todo el mundo, ya que simplemente muestra la ubicación de las oficinas centrales de las principales agencias de la ONU y solo algunas de las muchas oficinas regionales u operacionales de campo de estas agencias. Tomemos por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, OMS, de la ONU. Además de su gigantesca sede en Ginebra, Suiza, también tiene 6 enormes oficinas regionales: la sede en África en el Congo, la sede en las Américas en Washington, D.C., la sede en Europa, Dinamarca, el cuartel general del Mediterráneo Oriental, El Cairo, Egipto, la sede del Sudeste Asiático en Delhi, India, el cuartel general del Pacífico Occidental en Manila, Filipinas. Del mismo modo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación está ubicada en un enorme palacio de cristal y mármol a pocos pasos del Coliseo de Roma. Pero también tiene oficinas regionales en Ghana, Chile, Tailandia, Egipto, Hungría, así como oficinas subregionales en Samoa, Barbados, Túnez, Turquía, Etiopía, Gabón y Panamá, y oficinas de enlace en Ginebra, Washington, D.C., New York, Bruselas y Yokohama. La historia es similar en la UNESCO, que además de contar con un edificio palaciego en París llamado Centro del Patrimonio Mundial, tiene oficinas sobre el terreno, oficinas agrupadas, oficinas de naciones, oficinas regionales y oficinas de enlace en más de 50 países de todo el mundo. Este mismo patrón se repite para muchas otras agencias de la ONU. Además de poner en marcha un vasto servicio civil de administradores y burócratas para dirigir el gobierno mundial planificado, el sistema de las Naciones Unidas está en constante expansión. Ha creado un enorme grupo mundial de políticos, corporaciones y ONGs locales y nacionales que se benefician de la presencia de las Naciones Unidas y su continua expansión. La declaración de Gideon Rachman, que se refiere a la Unión Europea como modelo para la ONU, es particularmente apropiada. Durante décadas, los críticos de mercado común, como se llamaba la Unión Europea antes de 1993, advirtieron que la organización se estaba convirtiendo pieza a pieza, agencia a agencia, en un gobierno supranacional, solo para ser ridiculizado por los defensores de la Unión Europea. Ahora, por supuesto, se están retirando todas las pretensiones porque la Unión Europea es de facto un gobierno supranacional que anula completamente los gobiernos nacionales y locales de sus Estados miembros. La huella organizativa en rápido crecimiento de las Naciones Unidas es más visible en todo el tercer mundo, donde las oficinas de las agencias de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial dominan el panorama político y económico, complementado con los camiones de la ONU, sus ciudades carpas, los pacificadores, los cascos azules, el personal civil, etc.
El desarrollo gradual de las Naciones Unidas de una organización internacional a un gobierno mundial se planeó desde el inicio del organismo mundial en 1945. Uno de los arquitectos de las Naciones Unidas en la conferencia de fundación de las Naciones Unidas en San Francisco fue John Foster Dulles, quien se desempeñó como secretario de Estado de Estados Unidos desde 1953 a 1959. En su libro de 1950, Guerra o Paz, Dulles, un comprometido de un solo mundo y fundador del Consejo de Relaciones Exteriores de un solo mundo, escribió sobre las Naciones Unidas de 5 años de edad. Las Naciones Unidas representan no solo una etapa final en el desarrollo del orden mundial, sino solo una etapa primitiva. Por lo tanto, su tarea principal es crear las condiciones que harán posible una organización más altamente desarrollada. El nuevo orden mundial y la ONU. El impulso para empoderar a la ONU con poderes legislativos, ejecutivos y judiciales globales ya ha generado enormes dividendos y los organismos de las Naciones Unidas ahora están ejerciendo esos poderes en diversos grados y constantemente presionan para usurpar más control. Aquí hay una breve encuesta. El Ejército Global, en su página web titulada En honor a los 60 años del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas desde 1948 al 2008, la ONU hace este omnioso alarde. Una empresa masiva, la ONU es el mayor contribuyente multilateral a la estabilización posterior al conflicto en todo el mundo. Solo los Estados Unidos despliegan más personal militar en el campo que las Naciones Unidas. Hay casi 110.000 funcionarios que prestan servicio en 20 operaciones de paz dirigidas por los departamentos de operaciones de mantenimiento de la paz y el soporte de campo de las Naciones Unidas en 4 continentes que afectan diariamente la vida de cientos de miles de personas. Esto representa un aumento de 7 veces en el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas desde 1999. Los Estados Unidos obtienen el 27% de la cuenta directa para las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, pero eso es solamente una fracción de la contribución estadounidense. A través de la Iniciativa de Operaciones de Paz Global y el Programa de Capacitación y Asistencia en Operaciones de Contingencia de África, ambos operados conjuntamente por los Departamentos de Estado y Defensa de los Estados Unidos, el Ejército de los Estados Unidos ha entrenado y continúa capacitando a decenas de miles de miembros de la ONU, pacificadores, muchos de los cuales han sido acusados de llevar a cabo genocidio y atrocidades, incluidas violaciones y sodomización generalizada de mujeres y niños, así como la explotación sexual de niños empobrecidos en Haití, Costa de Marfil, Liberia, Congo, Somalia y Kosovo. Bajo el auspicio de la OTAN se lleva a cabo una proporción aún mayor de la guerra de la ONU disfrazada de mantenimiento de paz, una vez más cortesía de los contribuyentes estadounidenses y Estados Unidos. El fiscal, el juez y el jurado de todo el mundo, la Corte Penal Internacional de la ONU, abrió oficialmente sus puertas en La Haya hace 10 años, en julio del 2002. La ONU se jacta de que la CPI se ha convertido en una institución totalmente funcional, con 16 casos habiendo sido llevados ante el tribunal, 6 de los cuales se encuentran en etapa de juicio. Los jueces de la CPI han emitido 22 órdenes de arresto y han hecho 6 arrestos. Aunque la mayoría de los atacados hasta ahora son generalmente reconocidos como hombres malos, los procesos de la CPI están estableciendo precedentes peligrosos que podrían usarse contra objetivos políticos inocentes, incluidos ciudadanos estadounidenses. El Estatuto de Roma que rige la CPI viola los principios más básicos del debido proceso, la separación de poderes y la soberanía nacional. Incorpora dentro de la propia CPI las funciones del fiscal, juez y jurado. El profesor de Derecho de la Universidad de Notre Dame, Charles Rice, calificó a la CPI como una monstruosidad. El cobrador de impuestos global. Los defensores de los gobiernos mundiales han lamentado durante mucho tiempo que las Naciones Unidas deban depender de las cuotas y contribuciones de sus Estados miembros. El sueño de que las Naciones Unidas tendrá un flujo de ingresos independiente de los impuestos globales está peligrosamente cerca. La controversia y la oposición causada por la imposición por parte de la Unión Europea de un impuesto al carbono en todos los viajes aéreos le ha dado a las Naciones Unidas el poder de proponer su propio impuesto global sobre el carbono a todos los pasajeros aéreos a través de la Organización de Aviación Civil Internacional de las Naciones Unidas. Sin embargo, se están preparando muchas otras propuestas de impuestos globales, con un impuesto a las transacciones financieras, FTT por sus reglas en inglés,
que es quizás el más cercano a la realización del gran respaldo de muchos líderes de las naciones del G20 y el lobby de las ONG. Varias propuestas del FTT, como el impuesto Tobin, podrían generar cientos de miles de millones de dólares anuales para las Naciones Unidas. La Reserva Mundial. El Fondo Monetario Internacional FMI y el Banco Mundial BM han causado estragos económicos en todo el mundo durante décadas y han cargado a las naciones, especialmente a los países menos desarrollados, con una deuda imposible y políticas económicas onerosas. En los últimos años, un creciente coro de globalistas ha pedido que se transforme y se agrande al Fondo Monetario Internacional en el equivalente de una reserva federal global con una moneda global para desplazar al dólar. En 2010, la ONU publicó su Estudio Económico y Social Mundial que decía: se podría crear un nuevo sistema de reserva global que ya no dependa del dólar de los Estados Unidos como la principal moneda de reserva, según el informe de la ONU. Una moneda global permitirá a quien controla la moneda, en este caso el Fondo Monetario Internacional, controlar la economía mundial y disfrutar de un poderío financiero ilimitado, y podría rescatar o subsidiar a cualquier compañía que desee en detrimento de otras compañías. Como una reserva federal global, podría confiscar la riqueza simplemente inflando la moneda. El Global Trade Corp. La Organización Mundial de Comercio, OMC, que entró en vigor en 1995, se unió al TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para juzgar y anular las decisiones judiciales de los Estados Unidos. La OMC ya ha demostrado las acusaciones de sus críticos y opositores, que es una enorme amenaza para la soberanía regional de Estados Unidos, así como un motor de la planificación económica central global. No se equivoquen, advirtió el representante Ron Paul, republicano de Texas en 2005. Los ministros de la OMC le dicen al Congreso que cambie las leyes estadounidenses y el Congreso cumple. De hecho, los líderes del Congreso lucharon obedientemente para asegurarse de que la ley de impuestos corporativos se aprobara antes de la fecha límite de la OMC. Miles y miles de proyectos de ley languidecen en los comités. Sin embargo, un proyecto de ley ordenado por la OMC fue empujado al frente de la línea. A través de una multitud de acuerdos, programas y agencias ambientales, la Agenda 21 o la Agenda 2030 ahora, el Tratado de Biodiversidad, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, etc. Los defensores de un solo mundo o de este gobierno global están girando una red de control sobre toda la actividad humana. Al igual que en el caso de otros impuestos y regulaciones globales, las Naciones Unidas depende de que los gobiernos nacionales sean cómplices en la adopción de normas y compromisos internacionales que aseguran a las Naciones Unidas el control regulatorio de la ONU. A través de su Tratado de Comercio de Armas, TCA, y su Programa de Acción POA sobre armas pequeñas, las Naciones Unidas han estado presionando febrilmente durante más de una década y media para socavar el derecho de los individuos a poseer armas de fuego, como se garantiza en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El ataque de las Naciones Unidas tiene como objetivo no solamente infringir el derecho de propiedad privada de armas, sino también aumentar las restricciones sobre municiones, pólvora y otros componentes esenciales. En agosto del 2012, la ONU comenzó su última ronda de esfuerzos para atacar este derecho fundamental, afirmando el derecho reivindicado del Estado a tener un monopolio de la fuerza indiscutible. No es sorprendente que Estados Unidos sea prácticamente el único obstáculo, ya que la mayoría de los Estados miembros de la ONU son dictaduras que no permiten que los individuos posean armas de fuego. El controlador global de Internet. Desde al menos el año 2003, cuando las Naciones Unidas organizaron su primera cumbre mundial sobre la sociedad de la información, la ONU ha estado liderando un esfuerzo para controlar Internet. Los países en la vanguardia de este esfuerzo son Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Cuba, Sudán, Tayikistán, Uzbekistán, dictaduras donde la censura en Internet y el ciberespionaje de ciudadanos son procedimientos operativos estándar. Los globócratas insaciables. Las decisiones de las Naciones Unidas sobre el poder citadas anteriormente están lejos de ser una lista completa. El Tratado de la Ley del Mar, LOST, de las Naciones Unidas tiene como objetivo otorgar a la ONU autoridad sobre los océanos del planeta, las aguas costeras, la pesca, el petróleo de los fondos marinos y la riqueza mineral y el tráfico marítimo.
La Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas y la Organización de Alimentos y Agricultura están a cargo del Codex Alimentarius, el esfuerzo de las Naciones Unidas para regular y tomar el control de los alimentos crudos, alimentos procesados y alimentos semi-elaborados, incluidos los suplementos de vitaminas y minerales, hierbas y otros nutrientes. La UNESCO se ha insinuado en las escuelas y familias estadounidenses a través de asociaciones con nuestros departamentos de educación federales y estatales que incluyen diseño curricular y evaluaciones invasivas y psicológicamente manipulables de bienestar emocional. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, no solo apoya el aborto forzado en China. La lista sigue y sigue. Si cualquier condición humana o actividad humana o dominio de la actividad humana, cualquier crisis potencial o cualquier partícula en la tierra, en el mar, el cielo, en el espacio ha sido pasada por alto por las Naciones Unidas, uno puede estar seguro de que la omisión pronto se corregirá y que pronto se iniciará una nueva comisión agencia y o tratado de las Naciones Unidas para reclamar responsabilidad y jurisdicción sobre ella. Bueno, damas y caballeros, aquí lo tienen, la información no puede ser más clara. Estas oficinas existen, así que aquellos que dicen que esto de este nuevo gobierno mundial, nuevo orden mundial, es una teoría de conspiración o es una cosa de locos, tengo la mala noticia de acercarlos y estrellarlos contra la realidad y decirles que esto es más real que la mesa que estoy tocando en este momento. Esto es absolutamente real. Y obviamente, para hacer operaciones de este tipo, que esconden obviamente otro objetivo, porque estas cosas se pintan, se nos muestran de una manera determinada, si esto se los voy a poner de esta manera para que sea fácil de entender. Si las Naciones Unidas mostrara sus verdaderos objetivos, nadie los tomaría en cuenta y todo el mundo los rechazaría, ya que es un control absolutamente total de toda actividad humana y es una dictadura totalitaria, comunista, marxista, global. Eso es lo que es. Por eso la mayoría de la gente que está en las Naciones Unidas es gente de izquierda. Y fíjense lo que ha pasado en Venezuela. No han ido a meterse en el tema de Venezuela, no les interesan los derechos humanos porque el modelo de Venezuela es ideal para ellos. No han ido a reclamarle a China por los derechos humanos tampoco, porque el modelo de China es el modelo ideal para ellos. Este es un tema muy profundo que no se puede juzgar con liviandad. Aquí hay muchos actores involucrados, hay muchas políticas, hay muchas negociaciones a la vez que se están haciendo. Hay una guerra por debajo con los espías que hay dentro de las Naciones Unidas, dentro de Estados Unidos, que siempre ha habido. Con el tema de cómo Google está ayudando a China justamente para desarrollar otro tipo de tecnologías y para poder censurar el internet, como todo lo que está sucediendo con el tema de esta moneda mundial que quieren implementar, que podría pasar por encima al dólar justamente. Yo les aseguro que los que reclaman que hoy día Estados Unidos es malo y es el tirano o que no han visto absolutamente nada, cuando vean lo que pretende transformarse estas Naciones Unidas, van a echar de menos los tiempos. Pues esto es lo mismo que cuando cayó Saddam Hussein, producto de la pésima política norteamericana de ir a meterse allá solamente para ejercer un plan muy antiguo que ellos tenían y además para quedarse obviamente con el petróleo. Irak estaba mejor con Saddam Hussein que como está hoy día, y eso es una realidad. A pesar de que decían que Hussein era un dictador terrible, etc. Es complicado inmiscuirse en la política de otros países. Es complicado opinar de lo que pasa en otros países también, si uno no habla al menos el idioma. En el caso de Estados Unidos ni siquiera hablaban, los funcionarios que tenían ahí ni siquiera hablaban árabe. Y estaban decidiendo, además con un tremendo conflicto religioso, entre medio, con conflicto entre los propios chiitas, entre los propios sunitas, etc. Los rebeldes que venían a combatir desde fuera de Irak y todo lo que pasó ahí. ¿A qué voy con esto? Aquellos que se jactan de que el futuro hoy día es malo, yo los quiero ver cómo va a ser el futuro. Si esto que esta gente pretende hacer
se llega a concretar. Van a echar de menos la libertad que tienen hoy día. Van a añorar el tiempo de sus abuelos, el tiempo de sus padres, donde había respeto todavía por la vida humana, donde la gente podía tener propiedad privada, donde la gente podía disfrutar de cierta libertad como aún lo estamos haciendo ahora. Por eso es tan importante tomar conciencia de este tipo de cosas. Estas cosas se esconden siempre bajo la palabra teoría de conspiración. Por lo mismo que les dije, porque si este plan, si las Naciones Unidas dijera, hey, yo estoy aquí para hacer un gobierno global, para controlar la actividad humana, para reducir la población, para decirte lo que tienes que hacer, para derribar tus fronteras, para manejar la migración, para manejar tu moneda, para manejar tu comida, para tener jurisdicción sobre ti como humano, la gente les diría que no. Pero obviamente no van a faltar los ilusos que dirían que sí, porque en este planeta hay absolutamente de todo. Y esa es parte de la diversidad que hay aquí. Pero, sin embargo, la gente rechazaría abiertamente eso. Entonces lo esconden. Y si vamos a Google y ponemos, yo voy a hacer el ejercicio de ponerlo ahora para leérselos en este mismo instante. Voy a poner nuevo orden mundial. Pueden hacer ustedes mismos el ejercicio en sus casas, en sus computadores. Y lo primero que sale, la expresión nuevo orden mundial en Google sale directamente. Se ha usado para referirse a un supuesto nuevo periodo de la historia caracterizado por cambios dramáticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes a nivel global. En el ámbito popular, el término se utiliza como parte de diversas teorías de conspiración. Lo primero que sale también en el lado derecho, dice nuevo orden mundial. Teoría conspirativa del llamado nuevo orden mundial afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único, colectivista, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. Eso es lo que sale directamente cuando uno busca en Google. Eso es para esconder. Es para justamente poder esconder el plan. Entonces usan esas palabras que fueron, de hecho, la palabra teoría de conspiración fue inventada por la inteligencia, justamente para ocultar cierta información sensible. Esto no significa que cualquier conspiración sea real. Por supuesto que no. Pero la definición de conspiración es cuando dos o más personas se reúnen en secreto justamente para hacer algún plan. Así que desde ese punto de vista todo es conspiración. Hasta cuando los supermercados suben los precios, cuando se pone la competencia de acuerdo, etcétera, para hacer cualquier cosa, todo eso cae dentro del plano. Así que aquí lo tienen. Ese es verdaderamente, y esto que les acabo de mostrar en este programa es solamente una pincelada, es una pequeña pincelada de lo que es realmente lo que pretende hacer las Naciones Unidas. La Agenda 2030 tiene, creo que son 700 y algo páginas. ¿Ya? Esto es serio, señores. Esto es muy serio. Esto va a definir el futuro de la humanidad completa, absolutamente completa. Así que es imposible hoy día dar información si uno no ataca el problema de raíz. Aquí el problema de raíz es este es el problema de raíz que está detrás de todo. Está justamente las políticas de las Naciones Unidas, detrás de cada presidente que vemos, con excepción, por ejemplo, de Donald Trump, con excepción del señor Orbán en Hungría y otros tantos. Es imposible hoy día mantener la soberanía de un país y seguir con las actividades normales que nosotros teníamos en nuestros países si no enfocamos
nuestros esfuerzos a atacar el problema. El problema aquí es este grupo no electo que a través del engaño, a través de la subversión, están creando este nuevo gobierno global, y lo están haciendo de esta manera porque ellos están convencidos, y en cierta parte tienen razón, de que la gente es demasiado estúpida. La gente anda demasiado pendiente del fútbol, de cosas que no tienen ninguna relevancia y que son para distraer. Fíjense ustedes, el 70% de las noticias en los diarios son noticias para distraer. Y las noticias que ponen son o para forjar la opinión, para desinformar, o para lavar el cerebro. Eso es lo que ponen como noticias, simplemente. El resto son distracciones. El 70% es el partido de fútbol, es lo que encontraron debajo de una capa de hielo hace 2000 años. Es cómo aplicarte Botox en los labios en tu casa sin morir en el intento, etc. Esos son el tipo de noticias que vemos día a día, y para quienes sabemos leer noticias, vemos ahí el engaño, la subversión que hay detrás de eso. La mayoría de los gobiernos hoy día están siendo completamente absorbidos por políticos corruptos, poco patriotas, y están siendo absorbidos directamente por este gobierno. Voy a poner el ejemplo antes de irme de mi país, Chile. Yo veo todos los días, al ver las noticias, veo lo que está pasando en mi país. Lo que decía este artículo que les leí hace un poco era que las leyes de las Naciones Unidas siempre tenían prioridad. Nosotros tenemos en nuestra Cámara de Diputados, en nuestra Cámara de Senadores, discusiones parlamentarias que llevan siglos, llevan 10 años, 15 años. Hoy día los parlamentarios están actuando con una eficiencia que nunca antes se había visto para sacar justamente todas estas leyes. Y todas las leyes que se están sacando con eficiencia en Chile son leyes que tienen que ver con la Agenda 2030. Eso es lo que el país está legislando. Punto. Todo tiene que ver con la Agenda 2030. ¿Qué es lo que transmiten en los medios de comunicación? Todo lo que tiene que ver justamente con la Agenda 2030. Y nada más. ¿Cuáles son el lavado cerebro que están reforzando todos los días? Todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030. La mayoría de los políticos no discuten esto. Y uno ve que incluso algunos se postulan en Chile o en otros países para presidente con una liviandad absoluta y dicen que van a cambiar las cosas. ¿Cómo vas a tú cambiar las cosas, restaurar la soberanía del país, si no estás tomando en cuenta y no estás hablando del mayor problema que tiene este momento el país? Ese es el punto. Y Chile está siendo destruido completamente producto de esta Agenda 2030. El país está empezando ya a desindustrializar. Ha bajado de una manera dramática la inversión extranjera en el país. Los sueldos han bajado. Ha habido una competencia completamente desleal, producto de una combinación de hechos. Trabajadores malagradecidos muchas veces, que no cuidaban su trabajo. Más empresarios poco patriotas que no les importa contratar solamente gente que viene de afuera por un menor precio. Más los políticos corruptos, poco amantes de su patria, etc. Y ahí se ha configurado el caldo de cultivo ideal, absolutamente ideal, para que todo esto penetre al país. Y además que todo esto obviamente es disfrazado de una moda. Es una moda. Y esta generación está completamente jodida y va a ser recordada a sí mismo como una generación jodida por la sencilla razón de que esta es la primera generación que le cree todo lo que sale en la televisión. La última generación que creyó todo a pie juntilla que salía en la televisión fue la famosa Alemania nazi. O fueron también los soviéticos.
Creían todo lo que salía en el cine, en la radio y en la televisión. Y la gente despertó en una pesadilla. Ambos, tanto Stalin como Hitler, comparten el mismo desenlace fatal para sus pueblos. Eran capaces de asesinar a todo su pueblo con tal de quedarse en el poder. Fueron capaces de colgar a los ancianos con tal de no entregar el poder. Asesinar a su población civil después de que pregonaron que amaban a su patria. Y hoy día tenemos el gran ejemplo que hace exactamente lo mismo, que es el señor Nicolás Maduro. Él de la misma calaña, un sociópata, pero que cualquier término les queda pequeño a este tipo de personas. Ese es el totalitarismo. Da lo mismo, sí, del lado que venga. El totalitarismo es totalitarismo. La sed de poder es sed de poder. Y la gente que no debería tener poder, que se le da poder, como esta gente de las Naciones Unidas, es la gente más peligrosa. Despierten del engaño. Es un verdadero engaño hecho a una escala humana que jamás se había visto antes.